No todos los que salvan una vida aparecen en los titulares. A veces terminan invisibles, durmiendo entre sacos de harina o en aceras donde nadie se atreve a mirar dos veces. Fue una fría mañana de septiembre, en un pequeño juzgado del centro de la ciudad, que el nombre de Antonio Carlos Ribeiro reapareció en el mundo, no como un héroe, sino como un acusado. 73 años, sin domicilio fijo, de aspecto frágil y mirada ausente. Su delito, entrar a robar en la parte trasera de una panadería para dormir. Las fotos de seguridad lo mostraban acurrucado entre sacos vacíos, envuelto en una manta que apenas ocultaba sus huesos. El informe policial decía que no se resistió. Claro que no. Antonio ya no podía resistir nada, ni al frío ni al abandono. La jueza Larisa Montenegro atendía cientos de casos al mes. La mayoría eran repetitivos, predecibles y mecánicos. Pero ese día, mientras hojeaba el expediente de aquel hombre delgado con un abrigo desgastado, algo en el papel la detuvo. El nombre completo escrito allí, Antonio Carlos Ribeiro, resonó en la distancia. Sintió que se le enderezaba el cuerpo, que sus dedos perdían la fuerza. Era el nombre que su hermano, Enrique Montenegro, había repetido en cartas desde la guerra, como si describiera a un salvador. Si no fuera por él, no habría vuelto, decía una de las últimas líneas que Larisa guardaba hasta el día de hoy en un cajón cerrado con llave, con olor a moho y añoranza. Y ahora, ese mismo nombre aparecía ante ella, atrapado, sucio, ignorado por todos, menos por ella. Larisa intentó mantener la compostura. Su rostro, acostumbrado durante años a no mostrar ninguna emoción, delataba ahora un ligero temblor en las comisuras de sus labios. Las palabras del fiscal resonaban por la sala como ruido blanco, acusaciones técnicas, artículos de ley, sugerencias de una pena mínima, pero todo sonaba sin sentido ante la figura encorvada en el banquillo de los acusados. Lo miró sin disimulo, incluso deformado por el tiempo, las calles y el abandono. Ese hombre aún conservaba rastros de firmeza, como si, incluso aplastado, se negara a desaparecer por completo. Larisa recordó las descripciones de su hermano, del sargento silencioso que arrastraba a los heridos bajo una lluvia de balas, que hablaba poco, pero sabía exactamente qué hacer cuando todos entraban en pánico. Ante la ausencia de un defensor público, Larisa escribió una nota y llamó a un oficial de confianza. El contenido era simple, directo. Llévenlo con Eduardo Ferraz. Sabía que Ferraz no aceptaba casos así. Era conocido por manejar casos de alto perfil, pero había una deuda silenciosa entre ellos, una vieja conversación sobre su hermano, una promesa tácita. Cuando el oficial se fue con la nota doblada en el bolsillo, Larisa se inclinó ligeramente hacia adelante, sin romper el protocolo, y miró a Antonio por última vez. Él levantó la vista. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Había algo allí, una chispa, un recuerdo que intentaba sobrevivir. Larisa sintió un nudo en la garganta. Este hombre no era un hombre común. Él era la razón por la que su hermano había regresado, y quizás la razón por la que ella había seguido una carrera de derecho, y ahora aquí estaba, en juicio, por intentar sobrevivir a un amanecer de 4 grados. Eduardo Ferraz llegó al juzgado menos de 2 horas después de recibir la citación. Vestía traje oscuro, sin afeitar, y sus ojos reflejaban esa inquietud que solo aparece cuando algo hurga en el pasado. Entró sin anunciarse, con paso firme y un fajo de documentos en la mano. El fiscal lo miró con desdén. ¿Defensa voluntaria de última hora?, preguntó con ironía. Larisa no pestañeó. Aceptada, respondió con voz firme, como si su autoridad no admitiera oposición. Ferraz asintió levemente y se acercó a Antonio. Se agachó hasta quedar a la altura del estrado y susurró algo que nadie oyó, pero que hizo que el anciano levantara la vista una vez más.
Había allí un código silencioso, un acuerdo entre hombres que saben reconocer la verdad, incluso después de tanto tiempo. En los minutos siguientes, Ferraz desmanteló la acusación con precisión quirúrgica. Habló de la ausencia de malicia, del contexto social, de principios constitucionales que parecían haberse olvidado en ese caso. Pero lo que realmente silenció la sala fue el cambio de tono. Dejó de lado la jerga legal, se quitó las gafas y dijo en voz baja: «Lo que tenemos aquí no es un criminal, es un fracaso del sistema. Es un hombre que sirvió, que fue olvidado y que ahora está siendo castigado por intentar protegerse del frío». La jueza no reaccionó, pero en su interior sintió las palabras resonar como martillazos. Antonio, aún en silencio, respiró más despacio, y aún sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, empezó a darse cuenta de que, por primera vez en años, alguien estaba dispuesto a luchar por él. Y si has llegado hasta aquí, quizás valga la pena preguntarse: ¿cuántos héroes olvidados pasan cada día junto a nosotros y simplemente no los vemos? Tras la vista, Ferraz se acercó a Larisa al pasillo de mármol del juzgado, donde el sonido de pasos resonaba como una iglesia vacía. Se apoyó en la pared con la carpeta abierta en las manos y preguntó sin rodeos: «¿Quién es este hombre, Larisa? ¿Por qué me has llamado para esto?». Ella tardó un rato en responder. Parecía elegir las palabras como quien maneja un objeto frágil. «Salvó a mi hermano, Enrique, en una misión en el extranjero, cuando todo salió mal. Si no fuera por él, mi hermano nunca habría regresado». Ferraz cerró la carpeta lentamente. Ahora tenía sentido. La mirada que Larisa le había dirigido al principio del juicio, la nota escrita a toda prisa, pero también despertó algo más en él, una inquietud, como un olfato. Este hombre no era solo un veterano olvidado, había algo más. En los días siguientes, Eduardo se sumergió de lleno en el pasado de Antonio. Empezó con los registros públicos, pero pronto notó las lagunas. Faltaban datos, misiones que solo se enumeraban por códigos, informes sin firma, condecoraciones sugeridas pero nunca formalizadas. El historial militar de Antonio era casi un fantasma. Parecía como si alguien hubiera intentado borrarlo sin dejar rastro. Incómodo, Ferraz comenzó a contactar a viejos conocidos. Un antiguo cliente, un coronel, ahora retirado, reaccionó de inmediato al nombre: «Ribeiro». Ese hombre era una leyenda entre los suboficiales. Desapareció después de su baja. Nadie volvió a saber de él. El patrón era siempre el mismo: admiración, sorpresa y silencio. Era como si el sistema se hubiera olvidado a propósito de ese hombre, y eso solo aumentó la urgencia de Eduardo. Este no era solo un caso de justicia, era un intento de reconstruir a un hombre pieza por pieza, antes de que el tiempo se lo llevara para siempre. En el centro de detención provisional, donde Antonio se encontraba, el ambiente era frío y sofocante a la vez. Una contradicción que solo quienes han estado allí comprenden. Eduardo iba todos los días, traía café caliente, fruta y, a veces, mantas. Intentaba hablar, charlar un poco, pero Antonio era un enigma. Estaba sentado en un banco de madera, con la mirada fija en el suelo como si algo estuviera enterrado allí. Cuando hablaba, lo hacía con frases sueltas, mezclando los tiempos verbales, como si todavía estuviera en el campo de batalla. Dijeron que fue una emboscada, pero no, fue un descuido. El cabo Salles tropezó con la trampa. Eduardo escuchaba en silencio, sin corregir, sin presionar. Sabía que obligar significaba hacer que ese viejo soldado se encerrara aún más en sí mismo. Fue durante una de estas visitas que Eduardo decidió probar algo diferente. Llevó una foto vieja y descolorida tomada en el calor húmedo de la selva. Un grupo de soldados reía alrededor de un helicóptero averiado. En la esquina derecha, un joven moreno de mirada decidida y camisa sudada sostenía su casco en el brazo.
Este es Enrique Montenegro, ¿verdad?, preguntó, colocando la foto frente a Antonio. El efecto fue inmediato. Por primera vez, los ojos apagados del anciano parecieron cobrar color. Tocó la imagen con dedos temblorosos, como si fuera de piel. El testarudo recibió una metralla en el hombro y aún así quería volver al combate. Su voz se quebró. Dijo que tenía que volver para presentar a su hermana. Dijo que era dura, pero de buen corazón. Eduardo no dijo nada. Solo escuchó. Allí, en esa celda estrecha, algo sagrado había sido tocado. Un recuerdo preservado, intacto a pesar de los años, el dolor y el abandono. Esa noche, de vuelta en la oficina, Eduardo extendió sobre la mesa todo lo que había reunido hasta el momento: informes incompletos, notas de testigos, copias antiguas de documentos militares. No faltaba nada que probara oficialmente lo que Antonio había hecho, hasta que encontró, oculto en un archivo adjunto de acceso poco frecuente en un portal de desclasificación del ejército, lo que parecía ser una pista. Tras rellenar formularios y esperar más de 48 horas, llegaron los archivos. La mirada de Eduardo recorrió las líneas apresurada e incrédula. Nombre del pelotón, operación extranjera, emboscada. Allí estaba Antonio Carlos Ribeiro, descrito como el responsable directo de la evacuación de 4 soldados bajo fuego enemigo. Rechazó la evacuación médica para seguir ayudando. Fue nominado para una condecoración, pero el proceso se archivó poco después de su baja médica. Ahora todo tenía sentido. La omisión no fue accidental, fue institucional. Con los documentos en la mano, Eduardo llamó a Larisa. La jueza respondió en voz baja, como si ya lo supiera. Respiró hondo antes de hablar. No solo salvó a tu hermano, salvó a todo el pelotón. Y luego lo descartaron. Del otro lado de la línea, silencio. Luego, una respuesta firme, casi susurrada. Traigan todo. Le demostraremos quién es. 2 semanas después, la sala del tribunal era diferente. La arquitectura era la misma. Las paredes eran las mismas, pero la atmósfera había cambiado. Eduardo llevaba un traje nuevo, pero con la misma firmeza en la mirada. Antonio, con ropa limpia y afeitado, todavía parecía cansado, pero menos encorvado. Frente a ellos, una pila de carpetas. Ya no eran solo papeles, eran la prueba de que el hombre ante el tribunal tenía un nombre, una historia y coraje. Y ahora, finalmente, el mundo tendría que escuchar. La presentación de Eduardo comenzó sin prisas. No necesitó usar una retórica exagerada. Bastaba con mostrar la cronología, señalar las lagunas y leer las frases subrayadas con un resaltador fluorescente. Cuando citó el informe oficial que confirmaba la participación de Antonio en la emboscada, la sala quedó en silencio. Este hombre no debería estar en este tribunal como acusado, sino ser honrado por lo que hizo por este país. Cada palabra fue como un puñetazo. El fiscal, que se había mostrado altivo, ahora hojeaba papeles con manos temblorosas. Y entonces llegó otra sorpresa. Larisa autorizó la comparecencia de testigos militares. El primero en entrar fue un general retirado, Augusto Marins. Al verlo, Antonio pareció encogerse, pero Marins no dudó. Subió a la plataforma y dijo con voz entrecortada: «Debería estar muerto. Fue él quien me arrastró, 100 metros bajo fuego cruzado, y nunca lo volví a ver». Otros 2 exsoldados también testificaron. Cada uno tenía una historia marcada por la misma figura. El sargento que apareció en el caos, dio órdenes claras y desapareció entre el humo del combate. Era como escuchar leyendas de guerra, pero contadas por hombres reales, con voces que temblaban de emoción. Eduardo pidió entonces leer un extracto del expediente recientemente desclasificado. El subteniente Ribeiro demostró un comportamiento de alto riesgo personal, permaneciendo en posición defensiva para asegurar
la retirada de los soldados heridos. Su permanencia voluntaria evitó más bajas. Antonio escuchó todo en silencio, como si esos recuerdos no fueran suyos. Pero en el fondo, una parte de su alma, olvidada durante años, comenzó a reorganizarse. Larisa lo miró con lágrimas en los ojos. Sabía que estaba presenciando algo que trascendía la ley. Era un ajuste de cuentas con la memoria, con el honor, con todo el país. Larisa respiró hondo antes de hablar. La toga le pesaba sobre los hombros, pero no tanto como lo que emanaba de su interior. «Tenemos más que un juicio ante nosotros», dijo. «Tenemos la oportunidad de reconocer un grave error. Un hombre que sirvió, que fue olvidado y que ahora regresa no para ser castigado, sino para ser recordado». Hizo un gesto con la mano y 2 soldados entraron por un lateral de la sala. Uno de ellos llevaba una pequeña caja azul. Dentro estaba la condecoración que nunca se había otorgado, la Orden del Valor Nacional. Toda la sala quedó en silencio. Los pasos resonaron como si el tiempo se detuviera. Cuando abrieron la caja frente a Antonio, éste se quedó mirando. Durante varios segundos, no se movió. Parecía no entender lo que estaba sucediendo. Entonces murmuró: «No, no salvé a Enrique. Murió». Esas palabras rasgaron el aire. Larisa se puso de pie sin preocuparse por el protocolo. Bajó de la plataforma y se acercó a él como una hermana, no como un juez. «No solo salvaste a mi hermano, Antonio, salvaste todo lo que él representaba». Volvió a casa, escribió cartas, se rió conmigo, dijo que eras el hombre más valiente que había conocido, quería que te encontrara. Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas. Un sollozo escapó. Ya no había defensa, ni armadura, ni escudo militar. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», dijo, como si aún intentara convencerse de que no merecía nada. El oficial a su lado se acercó lentamente y con cuidado le colocó la medalla en la solapa del abrigo. Antonio la sujetó con ambas manos, como si se aferrara a una segunda oportunidad. Y en ese momento, toda la sala se puso de pie, en silencio, con respeto. Nadie preguntó, nadie ordenó. Era instinto, era honor. El siguiente gesto no provino de Larisa ni de los oficiales, provino del inspector. El mismo que, al principio, trató el caso como rutina. Se levantó, ajustó su postura e hizo un saludo militar, rígido, solemne. Y uno a uno, todos en la sala lo imitaron. No fue un acto, fue un reconocimiento. Fue un arrepentimiento colectivo por no haber visto antes a ese hombre. Larisa, con voz temblorosa y firme a la vez, dio por concluido el procedimiento. «Por la presente se presentan los cargos, y más que eso, ordeno que el Estado comience de inmediato a regularizar todos los derechos y beneficios que por ley corresponden al subteniente Antonio Carlos Ribeiro». Eduardo simplemente asintió. Sabía que esto era solo el comienzo. Antonio no reaccionó con euforia. Simplemente bajó la cabeza, pero esta vez no por vergüenza. Fue alivio, fue un peso que se levantaba, centímetro a centímetro. La semana siguiente, en lugar de una sentencia, el tribunal celebró un acto de reparación. Antonio regresó, pero esta vez como invitado de honor, sin las multitudes del juicio, sin periodistas buscando titulares. Era un ambiente íntimo. Eduardo estaba a su lado, junto con 2 militares con uniforme de ceremonia. Larisa permaneció en la plataforma, pero sin toga, como alguien que debía estar allí. Antonio vestía un traje sencillo, una barba bien cuidada, y su cabello, aunque ralo, estaba cuidadosamente peinado. Sus hombros seguían encorvados, pero ahora por una razón diferente. El esfuerzo por dejar atrás el pasado. Cuando lo llamaron al centro de la sala, su paso era lento pero firme. Un oficial leyó con voz firme: «Por su valentía demostrada, por asumir riesgos personales
y por su contribución directa a la preservación de la vida de sus compañeros soldados, el Ejército Nacional condecora, con la Orden del Valor, al subteniente Antonio Carlos Ribeiro. La medalla brilló a la luz. Dudó. Lo miró como si contemplase el reflejo de toda una vida. Le entregaron la medalla, pero no se la puso de inmediato. Se quedó allí, sosteniéndola en sus manos, mirándola como si intentara comprender qué representaba. «No merezco esto», susurró. La sala quedó en silencio. Fue Eduardo quien se acercó. Le puso una mano en el hombro y respondió con calma. «Murió, sí, pero vivió lo suficiente para volver a casa, para escribir sobre ti, para darte las gracias. Dijo que tú eras la razón por la que no se rindió». Larisa bajó de la plataforma de nuevo, sin ceremonia. Se detuvo frente a Sinusa. «Antonio, la muerte no borra lo que se salvó. Nos diste tiempo, y el tiempo, subteniente, es lo más valioso que existe». Cerró los ojos, apretó la medalla contra su pecho y respiró hondo. Un grito ahogado escapó de sus labios secos. «Ojalá hubiera hecho más», dijo con voz temblorosa. Nadie respondió. No era necesario. En ese momento todo estaba dicho. Lo que sucedió después fue silencioso, casi discreto. El gobierno publicó un comunicado oficial reconociendo el fracaso. Antonio recibió su pensión vitalicia, un pequeño apartamento en un complejo residencial limpio y seguro, y acceso total a la red de salud militar. La prensa intentó sacar titulares, pero él rechazó entrevistas. «No quiero aplausos, quiero paz», respondió a un insistente reportero en la puerta del refugio donde aún dormía antes de mudarse. El apartamento era sencillo: una habitación, un baño, una cocina con una mesa para 2 sillas. Pero para él parecía un palacio. Después de años viviendo en cartón, cada detalle era un lujo. La ducha funcionaba, las paredes estaban limpias, la cama tenía sábanas limpias. Por primera vez, Antonio durmió con la puerta cerrada y el corazón en paz. Era poco para el mundo, lo era todo para él. Antonio creó una nueva rutina dentro de ese cómodo silencio. Se despertaba temprano, calentaba agua con cuidado y preparaba café como si siguiera un ritual sagrado. Se sentaba a la mesa frente a la ventana y observaba el movimiento afuera. Madres corriendo con mochilas, ancianos charlando en los bancos del parque, niños con uniforme escolar corriendo con los cordones de los zapatos sueltos. A veces, solo el sonido de la calle le bastaba para sonreír. El televisor permanecía apagado. Las escasas visitas siempre eran bienvenidas. Enfermeras, trabajadores sociales, soldados que venían a actualizar papeles. Pero solo con Eduardo se relajaba. El abogado llegaba con pan fresco, fruta y unas palabras. «¿Todo bien por aquí, señor Antonio?», preguntaba. Y el anciano respondía con risa contenida. «Estoy aprendiendo a vivir en paz. Es más difícil de lo que parece». Las noches seguían siendo un reto. A veces se despertaba sudando, oyendo voces que ya no existían, sintiendo el peso del rifle en la espalda, aunque ya no empuñaba un arma. Otras veces lloraba en silencio, abrazado a una manta, sin entender bien por qué, pero algo era diferente ahora. Sabía que podía volver a dormir. Sabía que ya no estaba a merced del frío de la ciudad ni de la indiferencia del sistema. Un viernes por la tarde sonó el intercomunicador. Era Larisa. Antonio dudó, pensó en negarse, en fingir que no estaba. Pero algo en su interior le pedía que abriera. Al girar la llave, ella estaba allí, con una carpeta manila en las manos y una serenidad en el rostro que aún no reconocía. «¿Puedo entrar?», preguntó. Él solo asintió. Se sentaron a la mesa de la cocina, en silencio. El silbido de la tetera fue el único sonido durante los primeros minutos. Larisa empujó lentamente la carpeta sobre la mesa. «Son cartas de mi hermano. Algunas nunca las he leído, las guardaba mi madre». Antonio tocó el sobre como si fuera de cristal.
Lo abrió con cuidado, casi con miedo, y sacó una hoja amarillenta doblada en 3. El papel tembló en sus manos, pero sus ojos lo leyeron con precisión. La letra de Enrique era firme, familiar. El sargento Ribeiro me salvó, no solo mi cuerpo, salvó mi mente. Me enseñó a respirar en medio del caos, a no ceder al miedo. Si alguna vez regreso, quiero que a este hombre. No habla mucho, pero cuando lo hace cada palabra lleva el peso de lo que significa ser valiente. Antonio cerró los ojos. Una lágrima cayó. Luego leyó otra y otra. Todas terminaban con el mismo tono. Gratitud. Un reconocimiento silencioso que ahora cobraba voz. Con lágrimas en los ojos, murmuró. Durante mucho tiempo, pensé que nadie lo recordaba. Larisa respondió con ternura. El mundo puede olvidar, pero quienes se han salvado nunca olvidan. Esa noche durmió por primera vez sin pesadillas. No necesitó medicinas ni oraciones, solo certeza, la certeza de que, a pesar de todo, alguien todavía lo recordaba como realmente era, un hombre que resistió, un hombre que regresó y, lo más importante, un hombre que nunca dejó de intentar proteger a los demás, incluso cuando nadie lo protegía. Esa paz que sintió al cerrar los ojos era nueva, pero familiar, como si hubiera pasado toda su vida buscándola. Y en esa pequeña cocina, rodeado de silencio y café caliente, Antonio Carlos Ribeiro se reencontró, con dignidad, con memoria, con verdad. Pasó el tiempo y Antonio se acostumbró a su nueva rutina. El silencio del apartamento era diferente al de la calle. Allí no le hacía daño. Era el tipo de silencio que le permitía respirar, que no transmitía miedo ni abandono. Empezó a cuidar de su hogar con pequeños rituales. Fregaba el suelo cada mañana, enderezaba los cuadros aunque no estuvieran torcidos, ordenaba la pequeña estantería donde guardaba la medalla y las cartas, una junto a la otra. A veces se sentaba junto a la ventana simplemente a ver pasar la vida. Le gustaba el ruido de los coches, las conversaciones apagadas de los vecinos, las risas de los niños en la plaza. Era un sonido nuevo para él, el sonido de existir sin ser perseguido, sin ser olvidado. Una tarde, el intercomunicador volvió a sonar. Era Larisa otra vez. Le entregó un sobre marrón, no le pidió entrar, solo dijo, «Esto es para cuando estés listo, pero lo más importante, Antonio, lo lograste, has vuelto». Él le dio las gracias con un gesto contenido. No abrió el sobre enseguida. Lo dejó sobre la mesa, se sentó junto a la ventana y se quedó allí un buen rato, mirando la plaza. El sol brillaba sobre los árboles y una ligera brisa mecía las hojas. Entonces, un chico con uniforme militar pasó corriendo, se detuvo, levantó la vista y saludó. Antonio respondió con un leve gesto de la mano. Sonrió. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no necesitaba demostrar nada. Si has llegado hasta aquí, respira hondo. Y recuerda una cosa, a veces todo lo que un héroe necesita es ser recordado. Y si piensas lo mismo, deja un «me acuerdo» en los comentarios, porque a veces eso es suficiente para honrar a quienes lo merecen.